¿Alguna vez te has sentido perdido, buscando a alguien que te guíe con justicia y sabiduría en tiempos de crisis? La historia de Samuel, el último juez de Israel, es un faro de esperanza y un ejemplo poderoso de cómo Dios levanta líderes en momentos de necesidad. Samuel no era solo un juez, era el vínculo entre el turbulento pasado y un futuro prometido para el pueblo de Dios. En una era de desorden y desafío, cuando la nación estaba al borde del colapso espiritual y político, Samuel surgió como una voz de claridad y justicia. Su llamado no fue fácil. Enfrentó el dolor del rechazo y la responsabilidad de comunicar mensajes difíciles, pero su fidelidad y valentía mostraron a todos que, incluso en medio de la oscuridad, Dios nunca abandona a su pueblo. En esta travesía por la vida de Samuel, descubrirás cómo su liderazgo providencial trajo una nueva era de esperanza para Israel y cómo, a través de su fidelidad, Dios transformó una nación. Prepárate para inspirarte con la historia de un hombre que, a través de su dedicación y valentía, se convirtió en un ejemplo eterno de cómo la fe y la justicia pueden prevalecer, incluso en los momentos más oscuros. Vamos a explorar juntos la vida del profeta Samuel y descubrir cómo, al seguir la guía divina, podemos encontrar nuestra propia dirección y esperanza. Exploraremos la historia de Samuel, comenzando por el significado de su nombre, que lleva una riqueza de interpretaciones y simbolismos. El nombre Samuel tiene un significado profundo y diverso, reflejando la importancia y el impacto de este gran profeta en la historia de Israel. La interpretación más común de su nombre es si oído por Dios. Imagínate tener un nombre que sugiere que Dios ha escuchado tus oraciones. Este significado se remonta al momento en que su madre, Ana, oró fervientemente en el templo, pidiendo a Dios que le concediera un hijo. Estaba en tal angustia y desesperación que sus palabras apenas se podían oír, pero Dios, en su infinita misericordia, escuchó su clamor silencioso. Otro significado atribuido al nombre Samuel es si aquel que proviene de Dios. Esto nos recuerda que Samuel no fue solo una respuesta a la oración de Ana, sino un regalo directo de Dios. Llegó al mundo con una misión divina, ya predestinado para ser un líder y profeta entre su pueblo. Desde el momento de su nacimiento, su vida estuvo marcada por una profunda conexión con lo divino. También hay interpretaciones que sugieren que el nombre Samuel significa y prometido por Dios. Esta interpretación refleja la promesa que Ana hizo a Dios. Ella juró que, si era bendecida con un hijo, dedicaría a esa criatura al servicio de Dios por toda su vida. Samuel, por lo tanto, no era solo un hijo deseado, era un hijo prometido, consagrado a Dios desde antes de nacer. Cada uno de estos significados nos ayuda a entender mejor quién era Samuel y la importancia de su papel en la historia bíblica. No era un hombre común, era alguien elegido y preparado por Dios para una gran obra. Esta rica trama de significados en su nombre ya nos da una pista de lo que estaba por venir en su vida extraordinaria. Ahora, al comprender estos significados, podemos ver cómo cada detalle de la vida de Samuel se entrelaza con el propósito divino para su existencia. Vamos a profundizar más en su historia, explorando cómo estas interpretaciones de su nombre se manifestaron en su viaje como el último juez de Israel, un profeta poderoso y un ungidor de reyes. Samuel fue el hijo tan esperado de Elcaná y Ana. Su padre, Elcaná, era un hombre devoto de la región de Efraín, y su madre, Ana, era una mujer de fe inquebrantable, pero con un dolor profundo en su corazón. Ana no podía tener hijos, lo cual en aquella época se veía como una gran desgracia. Sufría no solo por su propio dolor, sino también por las provocaciones de Penine, la otra esposa de Elcaná, que tenía hijos y se burlaba de Ana por ello. Pero Ana, en su tristeza, no perdió la esperanza. Todos los años, cuando la familia iba al tabernáculo en Silo para adorar y ofrecer sacrificios a Dios, Ana se arrodillaba en oración fervorosa. Derramaba su corazón ante el Señor, pidiendo por un hijo. Su oración era tan intensa que, en una ocasión, el sacerdote Elí, que observaba de lejos, pensó que estaba borracha. Sin embargo, al acercarse y hablar con Ana, se dio cuenta de la profundidad de su sufrimiento y la sinceridad de sus súplicas. Ana hizo un voto solemne a Dios: si él le daba un hijo, lo dedicaría al Señor por toda la vida, como nazareo. Un nazareo era alguien consagrado a Dios de forma especial, absteniéndose de vino, no cortándose el cabello y evitando impurezas rituales. Ana estaba dispuesta a entregar el mayor deseo de su corazón al servicio de Dios, un acto de fe y entrega total. Dios escuchó la oración de Ana y la bendijo con un hijo. Cuando el bebé nació,
Ana lo llamó Samuel, que significa y oído por Dios. Cada vez que llamaba a su hijo por su nombre, Ana recordaba que Dios había escuchado sus oraciones y respondido de forma milagrosa. Ana cumplió su promesa. Cuando Samuel aún era un niño, quizás de unos 3 años, lo llevó al tabernáculo en Silo. Imagínate la escena, una madre entregando a su hijo amado para vivir y servir en el templo, lejos del confort y la seguridad de su hogar. Era un acto de profunda fe y obediencia. Ana confiaba en que Dios cuidaría de Samuel, pues él era una respuesta divina. Bajo los cuidados del sacerdote Elí, Samuel empezó su vida de servicio a Dios. Aunque era solo un niño, se destacó por su dedicación y seriedad en su trabajo en el tabernáculo. Elí pronto se dio cuenta de que había algo especial en aquel chaval. Samuel no estaba allí solo por el voto de su madre, tenía un llamado divino que cumplir. Desde pequeño, Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios. Creció en un ambiente de adoración y servicio, moldeando su carácter y preparándolo para el gran papel que desempeñaría en el futuro. Cada día en el tabernáculo era una oportunidad para acercarse más a Dios y entender los propósitos divinos para su vida. La infancia de Samuel estuvo marcada por una promesa cumplida y un corazón dedicado a Dios. Su historia nos enseña sobre la fe inquebrantable de su madre, Ana, y la importancia de confiar en Dios incluso en las circunstancias más difíciles. Samuel, el niño y oído por Dios, estaba destinado a convertirse en uno de los mayores profetas y líderes de Israel, y todo comenzó con la oración sincera y la entrega total de su madre. Esta historia nos muestra que, desde el principio, Samuel estuvo rodeado de un ambiente de fe y devoción, y su infancia fue solo el comienzo de una vida llena de propósitos y logros divinos. Mientras crecía bajo los cuidados del sacerdote Elí en el tabernáculo, Samuel demostraba una dedicación excepcional para su edad. Se involucraba en todas las tareas sagradas, desde limpiar los utensilios del templo hasta cuidar las lámparas y asistir en las ceremonias. Estas actividades, aunque aparentemente simples, eran vitales en el servicio a Dios, y Samuel las realizaba con gran entusiasmo. En una noche tranquila, mientras Samuel dormía cerca del arca de la alianza y Elí descansaba en su cuarto, ocurrió algo extraordinario. Samuel oyó una voz que llamaba su nombre. Samuel. Samuel. Pensando que Elí lo llamaba, corrió hacia el sacerdote, quien, sorprendido, afirmó no haberlo llamado y le pidió que volviera a la cama. Cuando la voz llamó a Samuel por segunda y tercera vez, él nuevamente fue hasta Elí. Dándose cuenta de que algo divino estaba ocurriendo, Elí orientó a Samuel a responder si la voz llamaba nuevamente, diciendo: «Y habla, Señor, porque tu siervo escucha». Siguiendo el consejo de Elí, Samuel volvió a su lugar, y al oír la voz por cuarta vez, respondió prontamente. Fue entonces cuando Dios se reveló a Samuel y le dio un mensaje profundo y directo: la casa de Elí sería castigada debido a los pecados de sus hijos, que Elí no había corregido. El mensaje era tan impactante que Dios dijo que haría algo en Israel que haría temblar los oídos de todos los que lo oyeran. Aunque era joven, Samuel recibió y guardó este mensaje con gran responsabilidad. A la mañana siguiente, Elí le preguntó qué le había dicho Dios. Reacio y con miedo de desagradar a su mentor, Samuel contó todo el mensaje sin omitir nada. Elí, reconociendo la justicia divina, aceptó el mensaje con resignación, afirmando: «Y Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca». Este evento marcó profundamente la vida de Samuel. De un niño sirviendo en el tabernáculo, se convirtió en un profeta elegido por Dios. La Biblia relata que, a medida que Samuel crecía, el Señor estaba con él y todo lo que decía se cumplía. Así, todo Israel reconoció a Samuel como un verdadero profeta del Señor. Su capacidad de escuchar y obedecer a Dios desde joven estableció la base para su ministerio, sirviendo como un ejemplo de fidelidad y dedicación a la voluntad divina. Mientras Samuel crecía sirviendo en el tabernáculo, su dedicación e integridad eran evidentes para todos. Había aprendido a escuchar la voz de Dios, una habilidad que pronto sería puesta a prueba de manera significativa. Una noche, Dios llamó a Samuel y le dio un mensaje importante y difícil de transmitir. Dios reveló a Samuel que la casa de Elí, el sacerdote que lo había criado y mentoreado, enfrentaría un severo castigo. Los hijos de Elí, Ofni y Faíns, habían cometido muchos pecados graves, deshonrando las ofrendas sagradas y viviendo de manera corrupta. Elí, aunque consciente de las acciones de sus hijos, no los había disciplinado de manera adecuada.
Como resultado, Dios decidió que la descendencia de Elí no continuaría en el sacerdocio y que su familia enfrentaría la destrucción. Imagínate la presión y el miedo que Samuel debió sentir al recibir esta revelación. Elí era como un padre para él, y ahora Samuel tenía que transmitir un mensaje de condena divina. A la mañana siguiente, Samuel estaba inquieto, tratando de cumplir sus tareas diarias sin revelar la angustia en su corazón. Sabía que debía contarle a Elí, pero ¿cómo podía herir a alguien a quien tanto amaba y respetaba? Elí, dándose cuenta de que algo estaba diferente en Samuel, llamó al joven y le preguntó directamente: ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho? No me lo ocultes. Que Dios te haga lo mismo y aún más, si escondes de mí cualquier cosa que Él te haya dicho. Con reluctancia, pero con una determinación que solo podía venir de su fe y obediencia a Dios, Samuel contó todo a Elí. No ocultó ningún detalle, compartiendo todo el mensaje de Dios, incluyendo el aviso de que la casa de Elí sería juzgada por sus pecados y fallos. Elí escuchó atentamente, y con una aceptación resignada, dijo: «Y Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca». Elí reconocía la justicia divina y aunque el mensaje era duro, aceptó la voluntad de Dios. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en la vida de Samuel. Demostró valentía y fidelidad al transmitir un mensaje difícil, incluso frente a su mentor. A partir de ese momento, quedó claro para todos que Samuel era un profeta del Señor, alguien que hablaba directamente con Dios y cuyas palabras siempre se cumplían. Esta historia de revelación y profecía no se trata solo del mensaje en sí, sino del carácter de Samuel. Mostró que ser un profeta de Dios requiere no solo la habilidad de escuchar, sino también el coraje para decir la verdad, incluso cuando es dura. Samuel nos enseña que la obediencia a Dios debe ser nuestra prioridad, sin importar las circunstancias. Tras la muerte de Elí y sus hijos, Samuel asumió un papel de liderazgo aún más significativo en Israel. El pueblo estaba en un estado de confusión y decadencia espiritual, a menudo oprimido por los filisteos, sus enemigos de toda la vida. La idolatría se había esparcido entre los israelitas, alejándolos de los mandamientos de Dios y debilitando su identidad como nación elegida. Samuel, con su fe inquebrantable y su compromiso con Dios, vio la necesidad urgente de guiar al pueblo de vuelta al camino correcto. Comenzó su misión convocando a los israelitas para reunirse en Mispa. Allí, hizo un poderoso y conmovedor llamado al arrepentimiento. Samuel instó al pueblo a abandonar sus dioses extranjeros y a servir solamente al Señor. Sabía que la verdadera fuerza de Israel no estaba en su ejército, sino en su fidelidad a Dios. Los israelitas, tocados por la sinceridad y pasión de Samuel, respondieron a su llamado. Se reunieron en gran número y confesaron sus pecados, demostrando un deseo genuino de regresar al Señor. Samuel, en un acto de profunda intercesión, ofreció un sacrificio al Señor en nombre del pueblo y oró fervorosamente por ellos. Mientras tanto, los filisteos, al darse cuenta de la gran reunión en Mispa, vieron una oportunidad para atacar. Marcharon contra los israelitas, esperando sorprenderlos y desorganizados. Sin embargo, Samuel no estaba desprevenido. Continuó orando y confiando en el Señor para la victoria. Dios respondió a las oraciones de Samuel de una manera espectacular. Mientras los filisteos avanzaban, el Señor envió un poderoso trueno que sembró pánico y confusión entre ellos. Los israelitas, inspirados por la intervención divina, se levantaron y persiguieron a los filisteos, derrotándolos completamente. Esta victoria no fue solo militar, sino también espiritual, marcando un punto de inflexión en la historia de Israel. Para conmemorar esta victoria y recordar al pueblo la ayuda divina, Samuel levantó una piedra entre Mispa y Sen y la llamó Ebenezer, que significa «y hasta aquí nos ayudó el Señor». Este monumento servía como un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y la importancia de confiar en Él. Pero el trabajo de Samuel no se detuvo ahí. Sabía que la reforma espiritual debía ser continua y sostenida. Para asegurar esto, Samuel estableció un altar en Ramá, su ciudad natal, donde solía regresar. Este altar no era solo un lugar de sacrificio, sino también un centro de enseñanza y juicio. Samuel recorría un circuito anual, visitando varias ciudades de Israel para juzgar al pueblo, resolver disputas y enseñarles los caminos de Dios. Bajo el liderazgo de Samuel, Israel experimentó un periodo de paz y prosperidad. La idolatría fue abolida,
y el pueblo volvió a adorar al Señor con sinceridad. Samuel no solo guió a Israel como juez, sino también como profeta que mantenía una comunicación constante con Dios, asegurando que el pueblo siguiera los preceptos divinos. Samuel, conocido por su integridad y devoción a Dios, enfrentó desafíos dolorosos en su propia casa. Sus hijos, Joel y Abías, nombrados como jueces en Berseba, no siguieron el ejemplo de su padre. Aceptaron sobornos y pervirtieron la justicia, manchando la reputación de equidad que Samuel había establecido en Israel. La corrupción de los hijos de Samuel causó una gran desilusión entre los israelitas. Los ancianos de Israel, cansados de la injusticia, fueron hasta Samuel en Ramá y pidieron un rey para liderarlos, como todas las demás naciones. Esta solicitud fue un golpe duro para Samuel, ya que significaba la rechaza no solo a sus hijos, sino también a la dirección que había ejercido bajo la guía divina. Samuel, en su tristeza, llevó la petición a Dios en oración. Dios consoló a Samuel, explicándole que el rechazo de los israelitas era hacia él, no hacia Samuel. Dios instruyó a Samuel a cumplir con la petición del pueblo, pero también a advertirle sobre las consecuencias de tener un rey, incluidos impuestos, reclutamiento de jóvenes para el ejército y servidumbre. Reacio pero obediente, Samuel explicó al pueblo los costos de un gobierno monárquico. Aún así, los israelitas insistieron en tener un rey. Samuel entonces ungió a Saúl como el primer rey de Israel, iniciando una nueva era en la historia israelita. A pesar de las fallas de sus hijos, Samuel continuó sirviendo fielmente como profeta y juez, guiando a Israel y manteniendo su dedicación a Dios. Su respuesta a la corrupción de sus hijos y al pedido del pueblo mostró su resiliencia y compromiso con la voluntad divina, incluso frente a decepciones personales. Con la deterioración del liderazgo en Israel y la corrupción de los hijos de Samuel, el pueblo comenzó a desear un cambio. Los ancianos de Israel fueron a Samuel en Ramá, pidiendo un rey para gobernarlos, al igual que las demás naciones vecinas. Estaban insatisfechos con el liderazgo directo de Dios y querían un líder visible y tangible. Samuel se sintió profundamente afligido por la solicitud del pueblo, ya que sabía que se le estaba pidiendo cambiar el sistema de liderazgo establecido por Dios. Oró a Dios, quien reveló que el rechazo del pueblo no era hacia él, sino hacia Dios como rey. Dios instruyó a Samuel para que atendiera la petición, pero también para que advirtiera al pueblo sobre las consecuencias de tener un rey: altos impuestos, servicio militar obligatorio y pérdida de algunas libertades. Samuel explicó estas implicaciones al pueblo, pero ellos estaban decididos y continuaron exigiendo un rey. Entonces, Dios reveló a Samuel que Saúl, un hombre de la tribu de Benjamín, sería el elegido. Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel, marcando el inicio de una nueva era. La unción de Saúl estuvo acompañada de señales divinas, y él fue presentado al pueblo como su nuevo gobernante. La elección de un rey trajo cambios significativos para Israel, iniciando una nueva fase en su historia. A pesar de las advertencias y desafíos, el liderazgo de Samuel como profeta continuó guiando al pueblo, manteniendo su misión de seguir y servir a Dios. Con el desvío de Saúl de los caminos de Dios, Dios decidió que era momento de un nuevo rey para Israel. Samuel, el profeta y juez, recibió la misión divina de ungir a un nuevo líder. Dios instruyó a Samuel a ir a Belén, en la tribu de Judá, y ungir a uno de los hijos de Isaí como el próximo rey. Samuel temía por su seguridad, ya que ungir a un nuevo rey podría ser visto como traición. Dios orientó a Samuel a realizar un sacrificio en Belén, lo que sirvió como pretexto para su visita. Cuando Samuel llegó, invitó a los líderes de Belén a participar en el sacrificio. Isaí presentó a sus hijos a Samuel, comenzando por el mayor, Eliab, que parecía adecuado. Sin embargo, Dios rechazó a Eliab y a los otros hermanos, afirmando que él ve el corazón, no la apariencia. Cuando Samuel preguntó si había más hijos, Isaí mencionó a David, el más joven, que estaba cuidando las ovejas. David fue llamado y, al llegar, Dios reveló a Samuel que él era el elegido. Samuel ungió a David con aceite, simbolizando la elección divina para ser el futuro rey de Israel. David regresó al campo, mientras el Espíritu del Señor pasó a estar con él y se alejó de Saúl. Este acto marcó el fin de la era de Saúl y el inicio de un nuevo capítulo bajo el liderazgo de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Samuel es una figura central en la historia de Israel, reconocido como el primer gran profeta y el último de los jueces. Inició la tradición profética,
estableciendo un modelo para futuros profetas al comunicar la voluntad de Dios y guiar a la nación. Como el último juez de Israel, Samuel ofreció un liderazgo estable e íntegro durante un periodo de inestabilidad. Su actuación fue crucial en la transición del gobierno de los jueces a la monarquía. Ungió a Saúl como el primer rey, posteriormente, a David, el futuro rey que consolidaría el reino. Samuel ayudó a moldear el inicio de la dinastía davídica, asegurando un liderazgo que sería central para la historia de Israel. Además de su papel político y profético, Samuel es recordado como un héroe de la fe por su devoción a Dios y su integridad. Su legado es un testimonio duradero de liderazgo, justicia y fe, influyendo profundamente en la historia y espiritualidad de Israel. Si te ha gustado esta historia, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla para conocer la historia del rey Saúl. Hasta el próximo vídeo.